Capítulo 3. Visiones del pasado. Los días y las noches en Alcatraz Manor se confundían en un ciclo interminable de oscuridad y lluvia. El primer encuentro de Samantha con el espejo malévolo la había dejado nerviosa y se encontraba constantemente nerviosa mientras navegaba por los pasillos del asilo. Las voces de los residentes y la atmósfera espeluznante pesaban mucho en su psique. Fue en la tercera noche que comenzaron las visiones. Samantha estaba en su pequeña oficina con poca luz, revisando los registros de los pacientes. La parpadeante luz fluorescente del techo proyectaba largas y vacilantes sombras en las paredes. Podía escuchar los sonidos distantes de los residentes, sus voces resonando en el asilo como los fantasmas del pasado. Mientras escaneaba las notas de un paciente en particular, un hombre llamado Henry, se dio cuenta de un golpeteo suave y rítmico. Al principio, lo descartó como producto de su imaginación, una manifestación de su creciente malestar. Pero los golpecitos persistieron, haciéndose más fuertes e insistentes. El corazón de Samantha se aceleró cuando volvió la mirada hacia la ventana. La lluvia azotó el cristal con una fuerza frenética, pero el origen del golpeteo era algo completamente distinto. Una figura, sombría e indistinta, estaba al otro lado de la ventana. Era un hombre, con el rostro oscurecido por la cortina de lluvia. Golpeó el cristal con los dedos con un ritmo espeluznante, casi hipnótico. A Samantha se le cortó el aliento mientras miraba al hombre. Parecía estar haciéndole señas y sus gestos se volvían más urgentes. No podía ver su rostro, pero había algo inquietantemente familiar en su presencia. Los golpecitos del hombre adquirieron una nueva cadencia, un código Morse de desesperación. La curiosidad de Samantha venció su miedo y se acercó a la ventana. Presionó su mano contra el vidrio frío, sus ojos fijos en la figura al otro lado. Y entonces, los rasgos del hombre se volvieron claros y la sangre de Samantha se convirtió en hielo. Era su madre. La madre de Samantha había muerto en un asilo muy parecido a Alcatraz Manor, con la mente destrozada por el peso de sus propios demonios. Samantha había pasado su infancia visitando a su madre en el entorno clínico y estéril de la institución, observando cómo la mente alguna vez brillante de su madre se deshacía. Pero la figura al otro lado de la ventana no era la mujer que Samantha recordaba. Los ojos de su madre, una vez llenos de calidez y amor, ahora estaban vacíos. Su voz, cuando llegó, fue un sonido hueco que parecía hacer eco desde las profundidades del abismo. «Ayúdame, Samantha», murmuró su madre, sus palabras eran un eco escalofriante del pasado. «No me dejarán ir». Las lágrimas brotaron de los ojos de Samantha mientras presionaba su mano contra el cristal, los dedos de su madre al otro lado reflejaban el gesto. La conexión entre ellos, aunque separada por la ventana, era un salvavidas hacia un pasado que Samantha había tratado de olvidar. Las visiones continuaron desarrollándose, revelando fragmentos de la vida de su madre dentro del asilo. Samantha vio a su madre tal como había sido en su juventud, una mujer brillante y vivaz cuya mente alguna vez había albergado la promesa de grandeza. Pero el asilo había tomado esa promesa y la había aplastado bajo el peso de su propia oscuridad. Samantha observó cómo su madre era sometida a tratos crueles e inhumanos, su espíritu alguna vez luminoso oscurecido por la brutalidad del personal del asilo. Vio el aislamiento, la desesperación y el gradual descenso hacia la locura. Las visiones eran un inquietante tapiz de sufrimiento y tormento, un reflejo de la oscura historia del asilo. La conexión de Samantha con el lugar, a través del trágico pasado de su madre, quedó ineludiblemente clara. A medida que avanzaba la noche, Samantha se sumergió cada vez más en las visiones, incapaz de separarse de la ventana. Afuera la lluvia continuaba su asalto implacable, como si los mismos elementos conspiraran para mantenerla cautiva.
Y entonces, en las horas más oscuras de la noche, la madre de Samantha hizo una última y escalofriante revelación. «Todavía están aquí», susurró. «Los que nos atormentan. Están atrapados dentro de los espejos». El corazón de Samantha latía con fuerza en su pecho mientras miraba a los ojos de su madre, ojos que contenían una verdad terrible. Los espíritus del asilo, los que habían sufrido y muerto dentro de sus muros, no descansaban. Se quedaron en los espejos, atrapados en un ciclo interminable de tormento y desesperación. La visión de su madre comenzó a desvanecerse y la figura al otro lado del cristal se volvió más confusa. Samantha extendió la mano y sus dedos rozaron la fría superficie de la ventana, pero la presencia de su madre había desaparecido. Cuando las primeras luces del amanecer atravesaron la ventana empapada de lluvia, Samantha sintió una profunda sensación de inquietud. Las visiones habían revelado los secretos más oscuros del asilo, y los malévolos espejos que cubrían sus paredes contenían la clave de un mundo de sufrimiento y tormento. La línea entre el pasado y el presente se había desdibujado, y Samantha ahora se enfrentaba a la inquietante realidad de que la historia del asilo estaba entrelazada con la suya propia. Los espíritus del pasado aún permanecían dentro de los espejos y clamaban por su liberación. Capítulo 4. Identidades fracturadas. Alcatraz Manor se había convertido en una maraña de horrores, donde la línea entre la realidad y la locura se había desdibujado hasta quedar irreconocible. Las experiencias de Samantha con los espejos malévolos y las inquietantes visiones de su madre la habían dejado al borde del precipicio de su propia cordura. Mientras pasaban los días, se encontró adentrándose cada vez más en la parte más oscura del asilo. Los residentes también parecían sentir las mareas cambiantes de la institución, sus secretos y su extraño comportamiento se hacían más pronunciados con cada noche que pasaba. Samantha se había convertido en prisionera de su propia curiosidad, incapaz de resistir la atracción de los espejos que cubrían las paredes del asilo. Cada espejo parecía contener una parte de la atormentada historia del asilo, un fragmento de las almas que habían sufrido y muerto dentro de sus paredes. Una noche, Samantha se encontró parada frente a un espejo particularmente adornado que colgaba en el pasillo del ala este. El marco estaba adornado con intrincadas tallas que representaban escenas de locura y sufrimiento. Parecía llamarla, su cristal ondulando y deformándose de una manera que era a la vez seductora y aterradora. Mientras se miraba en el espejo, el reflejo de Samantha comenzó a moverse y cambiar. Sus rasgos se contrajeron y sus ojos se oscurecieron con una sombra de desesperación. Observó con horror cómo su propia imagen se fracturaba en múltiples versiones de sí misma, cada una con una emoción e identidad diferentes. Una Samantha era una niña, con los ojos muy abiertos por la inocencia y el asombro. Otra Samantha era una mujer en la flor de su vida, con la mirada llena de amor y esperanza. Otra Samantha más era una figura anciana, con los ojos nublados por el peso de toda una vida de experiencia. Las identidades fracturadas del reflejo de Samantha parecían moverse independientemente unas de otras, cada una atrapada en un mundo creado por ella misma. La versión infantil de Samantha saltaba y reía, la Samantha adulta lloraba y se enfurecía, y la Samantha anciana miraba fijamente el abismo de su propia existencia. Samantha extendió una mano temblorosa y sus dedos rozaron la superficie del espejo. Era como si el espejo tuviera la llave de las diferentes facetas de su propia identidad, un caleidoscopio de emociones y experiencias. El espejo parecía latir con una energía de otro mundo y Samantha se sintió atraída hacia sus profundidades. El mundo que la rodeaba comenzó a desdibujarse y distorsionarse, y se vio sumergida en un paisaje surrealista de realidades fracturadas. Se encontró en una vasta cámara resonante, un reflejo de su propia mente manifestada.
Las identidades fracturadas del reflejo de Samantha quedaron atrapadas en un ciclo eterno de existencia, cada una inconsciente de las demás. Era como si estuvieran atrapados en sus propios recuerdos y emociones, incapaces de escapar de los confines del espejo. A Samantha le dolía el corazón al ver las diferentes versiones de sí misma, cada una de las cuales era un reflejo de una etapa diferente de su vida. Se dio cuenta de que ella también era prisionera de su propio pasado, atormentada por los recuerdos y emociones que la habían moldeado. Pero cuando miró más de cerca, notó algo más. Las identidades fracturadas de su reflejo parecían estar conectadas por un fino hilo plateado, un hilo que pulsaba con una luz tenue y de otro mundo. Samantha extendió la mano y tocó el hilo plateado, sus dedos hormiguearon con una energía eléctrica. El hilo pareció vibrar con un extraño poder y, cuando lo agarró, las identidades fracturadas de su reflejo comenzaron a fusionarse y superponerse. La niña Samantha abrazó a la adulta Samantha, y la anciana Samantha se acercó para consolarlas a ambas. Las diferentes versiones de la identidad de Samantha comenzaron a fusionarse, sus emociones y experiencias se entrelazaron de una manera que era a la vez hermosa e inquietante. Mientras contemplaba la fusión, Samantha sintió una sensación de plenitud y unidad que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que sus identidades fracturadas no estaban separadas ni distantes, sino interconectadas e interdependientes. La superficie del espejo comenzó a ondularse y deformarse, y Samantha se encontró de nuevo en el pasillo de Alcatraz Manor. El espejo adornado había vuelto a su estado normal. Pero el reflejo de Samantha en el cristal era diferente. Ya no veía las identidades fracturadas que la habían perseguido. En cambio, vio un reflejo de sí misma que era total y completo, un reflejo que abarcaba las diferentes facetas de su identidad. Samantha se alejó del espejo, invadida por una sensación de paz y aceptación. Se dio cuenta de que los espejos del asilo tenían el poder de revelar las partes más profundas del alma, pero dependía del individuo abrazar e integrar esas identidades fracturadas. Mientras continuaba su viaje por el asilo, Samantha llevaba consigo una nueva comprensión de las complejidades de la mente humana. Los residentes también eran reflejo de las identidades fracturadas que habitaban dentro de todos nosotros, y era su deber ayudarlos a encontrar su propio sentido de unidad y aceptación.